Este es el reverendo Sang Miang Moon. Sus millones de seguidores creen que es el Mesías. Recuerdo que era imponente, poderoso y carismático. Hacía aspavientos, daba golpes con las manos, las agitaba mientras hablaba. Para mí era el Mesías y me tenía impresionada. Sus seguidores piensan que están salvando el mundo, pero en realidad están construyendo el imperio financiero de Moon. Les proporcionaban comida barata, viviendas baratas, los llevaban en caravana, captaban fondos y aprovechaban al máximo los beneficios que les aportaban para que el dinero siguiera circulando. Esta es la historia del reverendo Moon, según los exmiembros de su Iglesia de la Unificación. Se me daba muy mal captar fondos. Se me daba fatal porque era muy tímida y además pensaba, ¿por qué necesitamos el dinero? ¿Para qué es? Renunciaron a todo por el reverendo Moon. ¿Aquello era una religión caritativa o una secta perversa? Os lo voy a dejar muy claro. Es una secta, es peligrosa, tóxica y abandonarla es muy difícil. Líderes de sectas. Sang Miang Moon y los Moonies. Hoy es un día feliz en el estadio Robert F. Kennedy. Más de 28.000 parejas están a punto de casarse al mismo tiempo. Quien preside la ceremonia es un ministro coreano, el reverendo Sang Miang Moon. Todos son matrimonios concertados. Los futuros casados son miembros de la Iglesia de la Unificación y el propio reverendo Moon se ha encargado de formar las parejas. Este casamiento colectivo se llama bendición y es el momento culminante para los seguidores de la Iglesia. Es una purga de espíritus malignos. Aquella ceremonia hacía que por arte de magia te volvieras inmune a los espíritus que te atormentaban. La bendición lo curaría todo. Daba igual cuáles fueran tus problemas. Una vez hubieras recibido la bendición, hubieras participado en la ceremonia del vino sagrado y te hubieras casado, ¡bingo! Adiós a los problemas. Todos tus tormentos psicológicos, emocionales y espirituales se desvanecerían. Yolande Brenner participa en una ceremonia similar en el Estadio Olímpico de Seúl, en Corea del Sur. Es una seguidora devota. Pero tener que casarse con un hombre que es prácticamente un extraño le provoca sentimientos encontrados. Por una parte tenía esperanza, pero por la otra me sentía rara, porque nunca me había relacionado con él, ni habíamos entablado conversación, y tampoco habíamos tenido ningún tipo de intimidad. La insólita ceremonia es solo una parte de la vida de los devotos, que está totalmente controlada por el reverendo Moon. Tenías que casarte con quien él te ordenase y vivir con tu esposo o esposa si él te lo pedía. Este es el tipo de control bajo el que vivían los miembros de la Iglesia de la Unificación. El reverendo Moon y los líderes de la Iglesia regulaban todos los aspectos de las vidas de los seguidores. Sang Miang Moon nace en Corea del Norte en 1920. De niño dice que posee el don de la clarividencia y que puede ver el futuro. A los 15 años marcha a las montañas el domingo de Pascua para rezar y afirma haber visto a Jesús en una nube. Dice que Jesús le ha pedido que continúe la misión que él dejó sin terminar. El reverendo Moon afirma que él es el Mesías y que va a conseguir lo que Jesús no logró hacer, que es traer la paz a la humanidad. Unificaría el mundo bajo un único sistema de creencias, que sería el suyo, y él se convertiría en el líder. Por eso a su grupo se le llama Iglesia de la Unificación. Moon declara que ha tenido encuentros espirituales con Buda, Mahoma, Confucio y otros profetas. En 1948, el reverendo Moon intenta difundir el cristianismo en Corea del Norte, pero es arrestado por el gobierno comunista, que lo acusa de ser un espía para Corea del Sur y lo recluye en un campo de prisioneros de guerra. Allí Moon es sometido a un lavado de cerebro,
con técnicas que más adelante incorporará a los programas de adoctrinamiento de su Iglesia de la Unificación. El reverendo Moon aprendió métodos de lo que llamamos reforma del pensamiento, o de lo que se conoce comúnmente como lavado de cerebro, mientras estaba en un campo de prisioneros de guerra en Corea del Norte. Cuando te fijas en la estructura, en los métodos y en el programa de los campos de adoctrinamiento que creó el reverendo Moon, te das cuenta de que hacía exactamente lo mismo que le hicieron los norcoreanos. Durante la Guerra de Corea, Moon huye a Corea del Sur y funda la Iglesia de la Unificación en 1954. Su teología es una combinación del cristianismo con el confucianismo, el chamanismo y un odio anticomunista. Moon está casado, pero se dice que se acuesta con algunas seguidoras jóvenes para purificarlas. En 1960 se divorcia de su primera mujer y se casa con la hija de su cocinero, Hak Ja-han, que es 23 años más joven que Moon. En 1957 publica el libro El Principio Divino, que se convierte en el texto que guiará a los seguidores de la Iglesia. El Principio Divino es su libro, y en él explica que, básicamente, es el auténtico Padre, el Padre verdadero, y que es el Mesías que salvará al mundo. Moon afirma que la caída de la humanidad empezó en el jardín del Edén, cuando Eva probó la fruta prohibida. Según el reverendo, todas las relaciones amorosas son imperfectas porque Adán y Eva no esperaron a que Dios bendijese su unión, sino que Eva hizo el amor con Lucifer y con Adán antes de alcanzar la adultez. Recibir la bendición de la Iglesia de la Unificación puede eliminar los males causados por el pecado original. El reverendo Moon y Hak Ja-han, su esposa, eran los nuevos padres verdaderos e iban a tener hijos, los hijos verdaderos que traerían a la tierra el reino de los cielos. Por eso cuando el reverendo Moon escogía las parejas y las casaba, sus hijos estarían bendecidos y nacerían sin el pecado original. La Iglesia se extiende por toda Asia y en 1970 ya tiene miles de seguidores, conocidos como Moonies. En 1971, Moon se muda a Estados Unidos. Cree que el éxito allí lo ayudará a conseguir poder en todo el mundo. Llega en una época de inestabilidad política en la que las ciudades estadounidenses están llenas de adolescentes vulnerables que buscan darle sentido a su vida. Los captadores de la Iglesia actúan en zonas turísticas y campus universitarios. Los Moonies son muy abiertos y amistosos e invitan a mujeres y hombres jóvenes a que asistan a un seminario peculiar. En 1976, Gordon Neufeld, un joven canadiense, decide pasar 2 semanas de vacaciones en California, con un presupuesto mínimo. Se me acercaron 2 chicos jóvenes y me dijeron que se había organizado una cena gratis en una casa de Washington Heights, en San Francisco. Me invitaron, dijeron que era una comunidad y que había gente de todas las clases allí. Fui a cenar con ellos y la gente hablaba sobre la comunidad y el trabajo en equipo. Todo era muy idílico. Convencen a Gordon para que se quede a participar en un taller, después durante un fin de semana y luego para un taller más largo en una casa rural en Boonville, en California. Tenía que ir adaptándome a ellos a medida que pasaba el tiempo. Después del primer fin de semana me dijeron, ¿por qué no te quedas el resto de la semana? Así comprenderás la verdad de qué va todo esto. Y si no lo haces, podrías perderte una oportunidad que te cambiará la vida. Gordon se queda. El programa es agotador y todo forma parte de las técnicas de reforma del pensamiento. El ambiente del grupo era muy exigente. La gente era muy simpática, pero teníamos que seguir un programa. Primero teníamos clases, después sesiones en grupo, después clases otra vez, después jugábamos al balón prisionero, que consiste en lanzar balones a tus compañeros. Después volvíamos a tener clase y así sucesivamente. Teníamos poco tiempo libre, además había que estar siempre con la persona que nos había invitado, la persona que ya era miembro de la comunidad, y no podíamos pasar tiempo hablando con gente nueva. Gordon es víctima de una técnica de control mental llamada bombardeo amoroso.
Lo que me tenía enganchado era que no dejaban de halagarme, de hacerme sentir que era una parte importante del grupo y de que tenía algo único con lo que contribuir. Así que habría sido muy descortés o egoísta por mi parte que me hubiese marchado. Hubo varios momentos a lo largo del tiempo que pasé con ellos en los que pensaba, me he decidido, me voy, esto no está bien. Pero siempre se las apañaban para engatusarme hasta que decía, vale, me quedaré un poco más. Y al final consiguieron captarme. Al principio del adoctrinamiento no se revelaba que el grupo en realidad era la Iglesia de la Unificación. Hubo un momento en el que llegaron a tener 300 nombres que usaban como tapadera y que en muchos casos ni siquiera eran religiosos. Se hacían llamar Proyecto Comunitario Creativo, pero en realidad formaban parte de la Iglesia de la Unificación del Reverendo Moon. Durante la primera semana, ni siquiera mencionaban su nombre. Primero tenías que acudir a las sesiones de toda la semana, y si consideraban que estabas lo suficientemente abierto a sus ideas, te hablaban del Reverendo Moon. Yo no fui lo suficientemente receptivo hasta que pasé por aquel ciclo semanal 3 veces. No te convencían necesariamente de que sus ideas fueran ciertas, sino de que quizás podían serlo, así que lo mejor era que te quedases con ellos para confirmarlo, así ibas posponiendo la partida. La técnica consiste en debilitar a los miembros y convencerlos de que si se quedan, cambiarán el mundo. La gente pasaba por las 3 fases en las que se divide la persuasión coercitiva. Primero se rompe la barrera del individuo. Después se cambia su modo de pensar. Se le instala un programa. Y por último se le bloquea con una nueva barrera. Me levantaba a las 5 de la mañana y hacía unas cosas que ni se me habrían pasado por la cabeza un mes antes. Rezábamos fervorosamente en voz alta, todos a la vez, o nos poníamos en círculo y decíamos, gloria al cielo y paz en la tierra, victoria para los padres verdaderos. Estás demasiado cansado para pensar con lucidez. Te vas desgastando. En el momento en el que te surgen dudas, desaparecen porque se las llevan las personas que te rodean y que no dejan de alabar a la Iglesia de la Unificación mañana, tarde y noche. De hecho, nunca te puedes separar de ellos para pensar por ti mismo. Yolande Brenner recibe un adoctrinamiento parecido en un centro de una iglesia de Londres. Cuando me incorporé a la iglesia, me sentía extasiada y feliz. Creía que había encontrado la respuesta y me dijeron que en 3 años todo habría acabado, que todo el mundo sería bueno, que se acabarían las guerras, que el amor duraría para siempre, que las familias nunca se separarían. Me sentía muy esperanzada y me involucré al 1000%. En la Iglesia de la Unificación te enseñaban a no prestar atención a las dudas, a creer que, si las tenías, estaban provocadas por influencias satánicas o malignas. Los responsables eran unos espíritus que te susurraban para sembrar la duda y el miedo, y para hacerte creer que debías marcharte. La promesa más importante que me hicieron fue que si me entregaba a Dios y trabajaba para la Iglesia de la Unificación durante 3 años, mi hermano, que tenía esquizofrenia, se curaría. Me hacía ilusiones pensando que, gracias a mi devoción a Dios, mi hermano se recuperaría. Lo peligroso de la Iglesia de la Unificación es la manera que tiene la gente de perder el control sobre su vida. Sus miembros entregan su capacidad de toma de decisiones al líder de la Iglesia, que los puede explotar y perjudicar a nivel económico o en cualquier otro ámbito, e influir de forma negativa en las relaciones con sus familias. Los captadores de la Iglesia de la Unificación dicen que están cambiando el mundo a mejor. Pero para algunos seguidores ese esfuerzo tendrá un alto precio. En la década de los 70, el reverendo Sang Mian Moon lleva la sede de su Iglesia de la Unificación a Estados Unidos, y miles de seguidores entregan sus vidas a la causa.
El sueño de los Moonies es que sus esfuerzos incansables puedan hacer del mundo un lugar mejor. Sin embargo, la realidad es muy diferente. El reverendo Moon construyó un imperio financiero y en gran medida lo hizo sirviéndose de mano de obra gratuita. Tenía a su servicio a todas esas personas, a todos sus seguidores, a los que se conoce como Moonies. Lo que hacían era captar fondos. Todos los días había miles de seguidores que iban a recaudar fondos por todo el territorio estadounidense. Les di todo el dinero que tenía. Recuperé el importe del billete de avión y también les di ese dinero. Después de eso, solo podía quedarme a hacer lo que me pidieran. Te pedían que salieras a la calle a dar testimonio, como decían ellos. En otras palabras, tenías que captar a más personas. Yo iba a las mismas zonas turísticas donde me habían encontrado e intentaba que la gente me dijera, sí, iré a la cena. Otros trabajos que hacían los miembros era vender flores o caramelos. Yo llegué a hacer de todo. Vendí caramelos, bisutería, lo que fuera. Recaudabas fondos para los gastos de funcionamiento de la iglesia y, en última instancia, para el reverendo Sun Myung Moon. Lo normal era que cada Moonie recaudase diariamente $200. Si lo multiplicamos por 5.000 recaudadores activos, queda claro que conseguían un elevado volumen de ingresos. También había una importante cantidad de dinero que circulaba desde Japón. Mary Jo Downey pasa a formar parte de los Moonies en 1979, cuando es una adolescente. Un miembro de la iglesia la recoge cuando está haciendo autostop para trabajar en Filadelfia. Me subí al coche y me llevó hasta mi trabajo. Pero por el camino se puso a hablarme del significado de la vida. Yo debía de tener 19 años y todo aquello me interesaba mucho. Pensaba, sí, no quiero ser una persona vulgar. La vida tiene que tener un significado y no quiero vivir en la monotonía. No tarda en estar dispuesta a formar parte de los grupos de trabajo de la iglesia. Empecé vendiendo flores en los semáforos. Llevabas un cubo con flores, con rosas, y se las mostrabas a las personas que se paraban en el semáforo. Algunas bajaban la ventanilla y te entregaban el dinero. Durante los 70 y los 80, los miembros de la Iglesia de la Unificación compartían apartamentos a menudo. Tenían casas que convertían en iglesias y vivían allí. Las condiciones de vida en ocasiones eran terribles. Había muchas personas durmiendo en una sola habitación. La impresión que tengo es que les proporcionaban comida barata, viviendas baratas, los llevaban en caravana, captaban fondos, aprovechaban al máximo los beneficios que les aportaban y si enfermaban se deshacían de ellos. Yo creo que todo aquello formaba parte de su ideología. Si no estabas ocupado todo el rato, Satán podía apoderarse de ti. En la Iglesia de la Unificación, si estabas bajo la influencia de Satán, te surgían pensamientos impuros que te alejaban del Padre. Yolande Brenner es enviada a las calles de Nueva York para captar nuevos miembros y vender bisutería. Decíamos que el dinero era para los niños sin hogar. Algunos decían que era para los niños que pasaban hambre. Al principio me costaba mucho hacerlo, porque sabía que los fondos no iban para niños sin hogar o sin recursos. Pero lo justificaba pensando que en realidad nadie tiene casa y todos pasamos hambre, porque nadie tiene un verdadero hogar y nadie se alimenta del amor verdadero. Así que encontré la forma de engañarme a mí misma. El reverendo Moon utiliza una gran cantidad de dinero y la mano de obra gratuita para construir un gigantesco imperio financiero. Hasta 1974, la iglesia ha acumulado más de $8 millones cada año. Con el tiempo, el patrimonio neto de Moon supera los $600 millones. Su lista de participaciones en empresas ocupa 71 páginas e incluye desde medios de comunicación hasta fábricas, desde automóviles hasta embarcaciones. Hubo un momento en el que el reverendo Moon controló 1/3 de la flota pesquera estadounidense y en otra ocasión controló el 50% del mercado mayorista de sushi en gran parte de las zonas metropolitanas importantes, como Nueva York o Chicago. Moon es un partidario de Richard Nixon durante el escándalo Watergate y organiza mítines en los que proclama que Dios ama al presidente Nixon.
En 1976, el Congreso de Estados Unidos investiga a Moon y llega a la conclusión de que está conspirando con la Agencia Central de Inteligencia de Corea del Sur para conseguir influencia en Washington. En 1982, en un intento de asociarse con los políticos conservadores estadounidenses, Moon funda el Washington Times. El enfoque ideológico del periódico le permite entablar amistad con los expresidentes republicanos Gerald Ford, Ronald Reagan y George H.W. Bush. Todos ellos asisten a la iglesia para hablar en público. Sabía que esos contactos le beneficiarían si se hacía fotografías. Alguien que viese una foto del reverendo Moon con el presidente o el expresidente de Estados Unidos diría: este es un hombre poderoso. Se aprovechó de eso. En la década de los 70, el número de miembros de la iglesia se dispara. Moon organiza mítines multitudinarios en algunas ciudades estadounidenses. Asegura que a su mitin de Washington DC acudieron 300.000 seguidores. A medida que los fieles se van involucrando más y más en la operación de Moon, los familiares preocupados intentan hacer entrar en razón a sus seres queridos. Pero Moon silencia la duda y la negatividad. A los miembros de la Iglesia de la Unificación se les decía que cuando dudaban, Satán se estaba apoderando de ellos. Cuando empiezas a dudar o a escuchar lo que opina un familiar sobre que hayas dejado la universidad para recaudar fondos para la Iglesia de la Unificación, en lugar de decir, a lo mejor debería reflexionar sobre ello, piensas, no, esto es obra de Satán. Un fin de semana de las vacaciones de primavera de 1980, Mary Jo Downey decide acudir a un taller en una casa de campo en lugar de volver con sus padres. Me desperté en medio de la noche y alguien me dijo: ha venido tu madre. Mi madre había venido desde Vermont en mitad de la noche y me estaba esperando fuera. Recuerdo que estaba en el coche y parecía que estaba amenazando a la gente. Conducía hacia adelante y hacia atrás y hacía ruido con el motor. Estaba muy enfadada y me preguntó: ¿te quedas aquí o vuelves a casa conmigo? No sabía qué responder. Al final le dije: me quedo. Y eso fue lo que hice. Tenía una lucha interna, pero sentía que había hecho lo correcto, aunque ella no lo entendiera. Pensaba, no sé si estas personas estarán en lo correcto, pero ¿y si lo están? Las técnicas del reverendo Moon están diseñadas estratégicamente para erradicar las dudas. ¿Tendrá ahora el control absoluto de las mentes de los Moonies? El que llegará a su vida, tocará su vida, salvará su vida. Pero en Nicaragua se tiene que hacer la historia del pueblo evangélico. Que aquí... Los seguidores de Sun Myung Moon recaudan millones de dólares para la Iglesia de la Unificación. Están dispuestos a entregar su vida y a sus seres queridos por los padres verdaderos, el reverendo Moon y su mujer. Las dudas desaparecen gracias a unas eficaces técnicas de control mental. Sorprendentemente, cuando Mary Jo Downey oye hablar al reverendo Moon, su mensaje le resulta confuso e indiferente. Yo pensaba, no lo entiendo. Pero aquí hay un montón de gente que sí, y yo también quiero saber, quiero comprender. Quiero ver si puedo entenderlo, porque si es cierto, no me lo quiero perder. Las relaciones también son complicadas para muchos miembros de la Iglesia. Reverend and Mrs. Moon will be officiating this wedding ceremony, and Reverend Moon has matched me to Robert Pokorny from Czech Republic, who is here. Te ibas enterando de las cosas a medida que pasaba el tiempo. Por ejemplo, ¿la gente mantenía relaciones de noviazgo? Con el tiempo me quedó claro que no. Los hombres y las mujeres estaban en habitaciones distintas y ni siquiera podían hablar de relaciones, ni de deseos, ni de nada. Being matched by Reverend Moon and then having my spouse next to me, that's wonderful. Yeah, I feel very happy. Moon, en persona, escogía a tu pareja. El propio Moon señalaba a dos personas de entre la multitud y decía, tú y tú. En teoría, yo tenía el pecado original porque lo había heredado. Pero los miembros de la Iglesia que recibían la bendición estaban purificados, estaban libres de pecado y eran 100% puros. Las personas se casaban porque la Iglesia las había emparejado y a lo mejor ni se conocían. A veces se veían por primera vez el día de la boda.
También pagaban tasas a la Iglesia de la Unificación para que las casase su líder, el reverendo Moon. Después la pareja no consumaba el matrimonio y se enviaba a los esposos a distintas localizaciones de la Iglesia de la Unificación. En 1992, el reverendo escoge a Yolande para recibir la bendición. El 25 de agosto, 3.000 parejas de Mooney se reúnen en el Estadio Olímpico de Seúl, en Corea del Sur. Yolande conoce a su marido el día anterior a la boda en el vuelo desde Nueva York a Seúl. Recupera la virginidad al beber unas gotas de zumo de uva en la ceremonia del vino sagrado. Moon da un sermón que dura más de 3 horas y recita los votos. Las parejas responden ye, que traducido del coreano significa sí. Después tuvo lugar la ceremonia de compensación, en la que se suponía que nos deshacíamos de nuestras frustraciones y resentimientos hacia el sexo opuesto. En 1976, el Congreso empieza a investigar una importante operación encubierta de la Agencia Central de Inteligencia de Corea del Sur, concebida para que la política de Estados Unidos beneficie a Corea del Sur. Durante la investigación se descubre que la organización de Moon es probablemente una herramienta política de la agencia de espionaje coreana que ha violado sistemáticamente la legislación estadounidense sobre impuestos, inmigración, banca, moneda y registro de agentes extranjeros. En 1982, el gobierno de Estados Unidos examina a fondo las finanzas de Moon, que es sometido a juicio y sentenciado a 18 meses de cárcel por evadir impuestos, prestar falso testimonio y conspirar para obstruir la justicia. Moon insiste en que sus acciones están protegidas por la libertad de la religión. Después de recurrir sentencias hasta llegar al Tribunal Supremo, Moon es enviado a la prisión federal de Danbury en julio de 1984. Cumple 13 de los 18 meses de la sentencia en la cárcel y paga una multa de $15.000. Pero ni siquiera la cárcel podrá impedir la cruzada del reverendo Moon para conquistar el mundo. El reverendo Sam Myung-moon dice ser el nuevo Mesías, y su Iglesia de la Unificación atrae a miles de seguidores de todo el mundo. Pero con el tiempo, las verdaderas intenciones de Moon se ponen en tela de juicio. En 1984 se le acusa de evasión de impuestos y pasa 13 meses en prisión. Sus seguidores lo ven como una persecución. Ellos no creen que haya evadido impuestos, sino que piensan que lo están persiguiendo, que lo están crucificando y que todo ello representa una tragedia. Cuando sale de prisión, sigue construyendo su imperio financiero gracias al esfuerzo incansable de sus fieles seguidores. Moon recupera su lujoso estilo de vida. Su ostentosa vivienda cuenta con una bolera, 8 hornos de piedra y una cascada en el comedor. En público se pronuncia en contra del juego, pero mientras envía a su séquito a Las Vegas y pide a sus asistentes que apuesten por él. A mediados de los años 90, Moon empieza a hacer grandes inversiones en Sudamérica para apoyar regímenes anticomunistas y a comprar grandes propiedades. A finales de 1994, destina más de $150 millones a Uruguay para construir el primer hotel de lujo del país y para comprar uno de sus bancos principales, el segundo periódico más importante y 2 de sus mayores imprentas. Después pasa a tener Brasil en el punto de mira y compra una propiedad de 30.000 hectáreas en la región del Pantanal, una zona conocida por su extraordinaria belleza. Pretende construir un paraíso en la tierra y llamarlo New Hope Ranch, Rancho de Nueva Esperanza. Allí Moon gozaría de un dominio absoluto. El reverendo asegura que el proyecto acabará superando en tamaño a Inglaterra y que New Hope será el jardín del Edén de la era moderna. El reverendo Moon le ha puesto ese nombre porque quiere que este sitio sea tan virgen y natural como lo era el jardín del Edén cuando el Padre Celestial expulsó a Adán y a Eva. Según la Iglesia, tendrá un aeropuerto lo suficientemente grande como para permitir vuelos de aviones de fuselaje ancho y habrá miles de hectáreas de tierra fértil.
La comunidad también dice que pretende enseñar nuevos métodos de cultivo a los brasileños y unir a la población de la región, que es católica en su mayor parte, dentro de la Iglesia de la Unificación. La gente de la granja espera que Moon, ahora octogenario, pase sus últimos años en Brasil. Desde allí puede estar al tanto de los otros 200 proyectos que tiene en todo el mundo. Pero el control autoritario que ejerce Moon sobre sus seguidores lleva a muchos a preguntarse qué pretende conseguir en Sudamérica. Y muchos aseguran que su iglesia en realidad es una secta. Una secta destructiva tiene 3 características que, en mi opinión, son definitorias de este tipo de comunidades. La primera es que el impulsor y su elemento principal sea un líder que ejerza una autoridad absoluta. La segunda es que el líder del grupo emplee medidas coercitivas para influir de forma excesiva en sus seguidores. Y la tercera es que si el grupo es destructivo, si hace daño a la gente, si utiliza su influencia para aprovecharse de los demás, ya sea a nivel laboral, financiero, mediante abusos sexuales o físicos o negligencia médica, la comunidad puede incurrir en comportamientos delictivos y violentos. Muchos miembros reconocen las técnicas de coerción que los atrajeron al grupo. Pero Lisa Cohn siguió una ruta muy distinta hacia la Iglesia de la Unificación. Originada en una infancia tumultuosa, la relación de Lisa con los Moonis empezó cuando tenía 10 años. Mis padres eran muy jóvenes. Mi madre se quedó embarazada de mi hermano, se casó y después me tuvo a mí. Eran 20añeros, tenían 20 años cuando yo nací. Era la década de los 60 y eran padres hippies con el frenesí que los caracterizaba. Se divorciaron cuando yo tenía 3 años. Vivíamos en Nueva Jersey con mi madre, que frecuentaba grupos de encuentro. Hacía terapia con gritos, seguía una dieta macrobiótica y se drogaba, entre otras cosas. La madre de Lisa, Mimi, recibe una invitación para escuchar los sermones del reverendo Moon. Cuando volvió dijo, es impresionante, él es asombroso. Siempre supe que Jesús no tenía que haber muerto. Esta es la verdad y es increíble. La madre de Lisa asiste a los seminarios y no tarda en querer llevar a sus hijos a una celebración en la iglesia. Tiene lugar a 160 kilómetros al norte, en Berrytown, Nueva York, en el idílico Instituto Teológico de Moon. Mi madre estaba muy perdida. Y cuando nos estaba llevando en coche hacia allí, decía, esto es lo mejor que me ha pasado. Es el Mesías. Recuerdo que Moon era imponente, poderoso y carismático. Hacía aspavientos, daba golpes con las manos y las agitaba mientras hablaba. Era imponente e inspirador. Recuerdo que estaba muy sorprendida. Para mí era el Mesías y me tenía impresionada. Mimi decide cortar por lo sano y dejar su casa para alojarse en el centro de la iglesia. Así, Lisa y su hermano Robbie se van a vivir con su padre en Nueva York. Llevaba el más puro estilo de vida hippie como camarero, inmerso en el mundo de las drogas y el sexo. Durante la semana, Lisa y Robbie siguen el estilo de vida hedonista de su padre. Y los fines de semana visitan a su madre en el ambiente estricto de la iglesia. Allí se hacen amigos de los hijos del reverendo Moon. Lisa, a lo largo de su enseñanza media y secundaria, acaba creyendo a pies juntillas la teología de la iglesia. Creía todo lo que se predicaba a nuestro alrededor. Si todos los adultos te dicen que algo es cierto, sabes que es cierto. Desde el primer día Moon fue mi Mesías y yo me lo creía todo lo que me enseñaban. Cuando Lisa llega a la universidad empieza a separarse de la iglesia, pero la transición es una tortura. Mi madre se casó el 1 de julio de 1982 en el pabellón Madison Square Garden junto con otras 2.075 parejas. Todas las personas a las que conocía se iban a casar entonces. Yo sabía que tenía que hacer lo mismo, pero ya no quería hacerlo. Nunca había sentido una vergüenza tan surrealista y dolorosa. Una vergüenza que me hacía sentir culpable. En aquel entonces no soportaba ver a nadie en la iglesia, porque estaba avergonzada de la decisión que había tomado. Lisa va a la Universidad Cornell. El campus es famoso porque tiene puentes sobre profundas gargantas. Lisa se asoma al borde y se plantea lo peor. Aunque seguía pensando que el reverendo Moon era el Mesías, no quería permanecer en la iglesia.
Pero la idea de dejar atrás a todas las personas que conocía y quería, de alejarme de la verdad y decepcionar a Dios, me hacía sentir demasiado culpable y avergonzada. Cuando estuve en el puente, pensé que sería mucho más fácil morir que tomar una decisión y escoger marcharme. Lisa no intenta suicidarse, pero se vuelca en la cocaína, padece anorexia y acaba en relaciones destructivas. Echo la vista atrás y creo que me estaba castigando por haber fracasado. Si no iba a tirarme del puente, tenía otras muchas formas de morir por dentro. Y eso fue lo que hice. Así de duro era abandonar el grupo. Mary Jo Downey también tuvo experiencias dolorosas a causa de una intensa devoción a la Iglesia de la Unificación. En 1997 recibe la bendición en una boda colectiva en el estadio Robert F. Kennedy. Pero su compañero eterno no es lo que ella esperaba. Al cabo de un tiempo me dijo que, además de tener una adicción al alcohol que nunca desaparecía, era bipolar. Le habían diagnosticado trastorno bipolar y había estado hospitalizado, pero no quería que lo tratasen. Llevaba años siendo heroinómano mientras estaba en la iglesia y tenía explosiones de ira. A veces estaba descontrolado y se ponía tan furioso que hacía cosas peligrosas. Yo no sabía cómo gestionar todo aquello, porque era una persona corriente y, como tal, no sabía tratar problemas de salud mental, mucho menos si se superponían. No podía tratarlos, era imposible que pudiera. La Iglesia es consciente de los problemas, pero lo único que hace es aconsejar a Mary Jo que se esfuerce más en su relación. La mujer del líder de la iglesia me decía, cuando vuelva de trabajar, cógele la mano y felicítale por lo bien que lo hace. La pareja tiene una hija, pero la relación nunca mejora. Una vez mi exmarido me atacó cuando iba por un pasillo. Me puso una correa alrededor del cuello y me retuvo contra la pared. Fui a comisaría, pero no fui capaz de denunciarle, no fui capaz. El policía estaba afligido. Me dijo que reaccionara, que él se encargaría, pero no fui capaz. La Iglesia de la Unificación tiene atrapadas a Mary Jo Downey y a su hija en una relación violenta y abusiva. Pero lo que hará Downey le sorprenderá incluso a ella. La Iglesia de la Unificación de Sang Myang Moon concierta el matrimonio de miles de personas en ceremonias multitudinarias. Emparejan a completos desconocidos que muchas veces encuentran algo muy diferente a sus expectativas de una vida feliz libre de pecado. Mary Jo Downey está cautiva en uno de esos matrimonios. A pesar de las promesas de la Iglesia, la relación violenta y abusiva continúa por un camino peligroso. Me planteé hablarlo con mi marido para que cambiara de actitud y nos pudiéramos reconciliar, pero con el tiempo solicité asistencia en cuestiones de violencia doméstica. Empecé a leer al respecto y dije, no quiero reconciliarme, no quiero seguir así. He llegado a un punto de mi vida en el que ya no puedo más. Mary Jo consigue escapar de la relación, pero la Iglesia de la Unificación no se disculpa. El reverendo Moon, que es el Mesías, no puede equivocarse. A mi modo de ver, era una persona narcisista, un individuo obsesionado consigo mismo, al que solo le importaban su ego y sus logros. Muchos líderes de cultos comparten estas características. Son megalómanos y muy narcisistas, y ese narcisismo a veces llega a ser perverso. Con el tiempo, Gordon Nuthel llega a esta misma conclusión sobre el reverendo Moon y siente que su vida ha perdido el rumbo. Ojalá pudiera recuperar aquellos años. En aquel entonces tuve varias oportunidades para dejar la iglesia, pero ¿por qué no lo hice? Me gustaría volver atrás en el tiempo para cambiar todo aquello. Pero abandonar una organización como esta resulta extremadamente difícil. Me pregunté, ¿qué sería lo que me hiciese decir, hasta aquí hemos llegado? Y me di cuenta de que la única manera de llegar a esa situación
era que sintiese que la alternativa era el suicidio. Por suerte, Gordon consigue escapar de la comunidad después de haber pasado 10 años como Moonie. Supongo que es una de las cosas de las que te arrepientes cuando dejas un grupo así. Piensas, vaya, creía que estaban cambiando el mundo para bien, pero lo estaban empeorando. Creía que estaba ayudando, pero no era así. Lisa Cohn lleva décadas alejada de la iglesia, pero esta sigue influyendo en su vida. No me uní a una iglesia por voluntad propia, fue algo que se me entregó. Cuando creces en un ambiente así, este afecta a tu modo de pensar y te moldea de una forma particular. Se vuelve muy difícil separarte a ti misma del resto, porque ya no sabes dónde terminas tú y dónde empieza la secta. No recuerdo que me maltratasen físicamente en la iglesia y tampoco me pasaron cosas horribles, pero todo aquello me dejó marcada. Os lo voy a dejar muy claro, es una secta. Es peligrosa, tóxica y abandonarla es muy difícil. El matrimonio bendecido de Yolande Brenner también fracasa, pero para ella lo peor es que la promesa que le habían hecho sobre la cura de la enfermedad mental de su hermano nunca se cumple, y los líderes de la iglesia la culpan a ella. Una de las personas más importantes para mí me dijo que era culpa mía que mi hermano tuviese una enfermedad mental, porque a mi alrededor había espíritus malignos. Me sentó muy mal, porque sentí que el propósito por el que me había entregado a la iglesia era falso y que nunca se iba a curar. Lo que me hizo sentir todavía peor fue que cuando mi hermano empezó a tener los primeros síntomas de esquizofrenia, me dijo que yo era la única persona que le hacía sentir bien, que estar conmigo era la única manera que tenía de sentirse bien. Sigo viendo todo aquello como un enorme fracaso. Sang Mian Moon muere en 2012 a los 92 años y su mujer e hijos se hacen con la dirección de la iglesia. Los escándalos llevan años persiguiendo a esta familia. Drogadicción, infidelidades, hijos ilegítimos y excesos financieros. Pero a pesar de todo, la Iglesia de la Unificación sigue existiendo. Todavía existe. Es distinta, porque hay otra generación al mando. Pero sigue siendo una organización autoritaria con mucho dinero y bastante poder. Dejas de ser tú misma. Eres una persona diferente que piensa de manera distinta. Se te abre un mundo de posibilidades y piensas, sí, me parece fantástico. Es como ir a Las Vegas. Te conviertes en otra persona cuando vas a Las Vegas. Es como si entrases en un mundo distinto. Me di cuenta de que ni siquiera me querían allí. Pensé, esta no es la respuesta. Estas no son familias perfectas. Estos no son los líderes perfectos. Y esta no es una familia de verdad. Y me lo he estado creyendo. He renunciado a todo durante 15 años por esto. Y todo era mentira. Cuando la gente piensa en sectas destructivas, suele pensar que sus víctimas solo pueden ser personas vulnerables. Pero la atracción puede ser muy poderosa. Cuando abandoné la Iglesia de la Unificación, la única cualificación que tenía para entrar en el mercado laboral era que sabía escribir a máquina. Aprendí a ser mecanógrafo y empecé a trabajar como asistente legal. Pero siento que podría haber aspirado a mucho más si no hubiese estado alejado de la realidad durante tanto tiempo. Siento rabia porque la Iglesia manipulase a la gente y le hiciese renunciar a sus sueños. Y también siento lástima por las personas que siguen allí. Las sectas o las situaciones extremas en las que tienes una certeza absoluta son las drogas más tóxicas que te puedas encontrar. Tienes un propósito, sabes exactamente lo que tienes que hacer, lo que Dios necesita que hagas, y te rodea una comunidad única que sabes que no encontrarás en ninguna otra parte. ¿Quién no querría algo así? No está bien, pero ¿quién no lo querría?